Bienvenidos a este espacio, a este espacio de 10X, un espacio para compartir con ustedes algunos de nuestros conocimientos, algunos de estos aprendizajes que hemos tenido todos estos años a través de innovación y desarrollo tecnológico, que es nuestro foco. Lo primero, permítanme saludarlos para los que no me conocen. Mi nombre es Felipe Restrepo, soy gerente de 10X, consultor en innovación y desarrollo tecnológico hace aproximadamente unos 14, 15 años. En todo este trasegar, digamos que hemos tenido la oportunidad de acompañar múltiple cantidad de compañías, inclusive hemos acompañado ciudadanos. Y como 10X nos gusta definirnos como una organización especializada en el despliegue de estrategias, pero desde innovación y emprendimiento corporativo. Y con esa definición misma es que hemos tenido la oportunidad de compartir con muchísimos clientes en muchísimos espacios y reconocer una y otra vez algunos patrones de algunos temas que llaman la atención a nivel empresarial y que en estos ciclos de webinar nos encanta compartir con ustedes. Felicitaciones a los que lograron sacar este espacio. Permítanme que siempre felicito, sobre todo porque lo más seguro sus agendas están algo apretadas, tienen algo de congestión natural de estos, de la cotidianidad empresarial. Y darse un espacio para respirar un momentico, crear una burbujita de unos 40 minutos, 45 minutos para una conversación de temas que sirve para sembrar algunas reflexiones. Bueno, felicitarlos por eso. Y cuando ya miramos este espacio que quisimos llamar No insista, la disrupción es un mito. Y por aquí voy a activar un momentico el material. ¿Y por qué lo quisimos llamar el No insista, la disrupción es un mito? Y es porque permanentemente en las organizaciones está este interés de directivos, de organizaciones que se meten en el mundo de innovación, que crean áreas de innovación, que llaman a alguien y le dicen, como usted es el más inquieto, porque es el que más sabe de tecnología, por es el que, no sé, ha mostrado más ímpetu, ahora tú te vas a encargar de innovación, y a muchos les entregan esa bola de fuego, pero surge con algunas características que inclusive son contradictorias en las organizaciones, y vamos a conversar un poco sobre eso. Si tienen preguntas, yo por aquí voy a estar mirando el chat en un lado, entonces siéntanse en libertad en cualquier momento de hacer alguna pregunta. Yo por aquí volteo de a raticos en la medida que pueda resolverla. Si se va a resolver más adelante, pues le daré un poquito de espera. Entonces les decía que normalmente cuando las organizaciones empiezan a navegar por el mundo de innovación y dicen, ahora sí vamos a hacer innovación en serio, vamos a hacerla sistemática, vamos a hacerla en apoyo, con apoyo de todos los colaboradores, aparecen los jefes que empiezan a decir, quiero ver ideas. Y, o sea, lo que quiero es que seas encargado de la innovación y quiero ver ideas que cambien las reglas. O sea, yo quiero que nuestra organización empiece a proponer ideas y empiece a buscar esa disrupción. Yo quiero que nuestra organización cambie la regla de mi industria, propongan ideas potentes, que sean bien diferentes. O sea, no quiero ver las mismas ideas de siempre una y otra vez y que nos pongan lejos de la competencia, es decir, que le podamos ganar a los competidores. Y ahí surge de cierta manera un verbatim romántico, interesante. No estoy diciendo que no, ojalá uno tuviera jefes que todos los días le pidieran a uno presente ideas distintas, tráigame cosas diferentes a la mesa. El tema es que ahí empiezan en parte las contradicciones, porque esos mismos jefes nos dicen, pero que sean obviamente realistas. Entonces ya empezamos con el conflicto. Tráigame cosas muy nuevas, pero que sean realistas. Entonces ya empieza uno a decir, bueno, si es algo nuevo, si es algo que no se conoce en la industria, pues tiene que tener un componente de no real. Tengo que agregarle algún grado de novedad que le va a dar algún componente de no realidad. La otra, con presupuesto detallado. Entonces empieza este apetito de hagamos cosas bien distintas que nadie haya hecho, pero cuando me presento un presupuesto me tiene que decir exactamente qué tienes que invertir, cuánto hay que poner y cuánto nos vamos a ganar. Ojalá cuando a uno se le ocurriera una idea completamente distinta, tuviera la capacidad de hacer presupuestos en detalle. Y aquí nuevamente empezamos a entrar en corto. ¿Por qué? Porque las organizaciones estamos diseñadas para que cuando nos presenten proyectos, nos los tienen que presentar con presupuestos muy ajustados, muy precisos. Eso es súper fácil cuando tú llevas 10 años, 15 años haciendo una actividad. Pero cuando te piden ideas, iniciativas de las cuales ustedes no saben absolutamente nada, por defecto hacer un presupuesto detallado no tiene ningún sentido. Y ahí es cuando uno escucha, el Excel puede con todo. Claro,
Es que si no tenemos conocimiento de ideas raras que nadie ha hecho, pues difícilmente vamos a tener a alguien que nos ayude a presupuestar. Yo sé qué van a decir, pero uno puede conseguir expertos que le ayuden. Válido, el tema es que los expertos nos cuestan dinero y se supone que al inicio, cuando apenas estás presentando las iniciativas, no te han aprobado recursos. Nuevamente nos estamos moviendo como en contradicciones organizacionales. Por eso decir, no insista, la disrupción es un mito. Es que movernos en el mundo de la disrupción plantea estas contradicciones organizacionales. La otra, conservador con el riesgo. Entonces, miren, nos dicen tráigame ideas raras, yo las presento, pues son ideas raras, son diferentes, por defecto no la hemos hecho, significa que no sabemos de desarrollarla, de hacerla, y uno el riesgo lo tiene asociado a lo que conoce. O sea, es decir, yo hay cosas en las que puedo correr riesgo si sé algo del tema, y si no sé del tema, pues mi riesgo aumenta. Entonces, nuevamente, venimos a una contradicción. Propongamos ideas distintas, disruptivas, diferentes, pero que con un riesgo un poquito controlado, porque tampoco podemos ser muy locos. Entonces, volvemos a entrar. Me pides cambio de reglas, me pides disrupción, pero a la hora de presentarlo no me apruebas las ideas. Y que se entiendan, y aquí viene como parte de las particularidades, que se entiendan. Significa que yo tengo que proponer ideas que mi comité de presidencia, mi comité directivo, logre entender. Entonces no serían ideas raras, porque de hecho entonces ellos las conocen. Y ahí entramos en otro de los conflictos. Me piden ideas, pero de cosas que ellos ya saben, que ya entienden, y volvemos a entrar en esta puja un poco extraña, buscando la disrupción, pero entrando en una contradicción. Aquí es cuando le decimos a los directivos, ustedes no están preparados para esta conversación. Así ve uno como este bebé, ve uno a los directivos en estos espacios proponiendo ideas disruptivas, diciéndonos o pidiéndole a los equipos de trabajo, preséntenme algo diferente, algo que cambie las reglas de juego, pero cuando se la presentan no tienen la capacidad en ese momento de tener conversaciones alrededor de la disrupción. Y por eso hemos querido traer este tema, esta conversación, porque muchos de los que ustedes están aquí, que están interesados en el mundo de innovación, se enfrentan en mayor o menor medida a alguno de estos matices, pero les puedo decir, la gran mayoría de organizaciones se mueve por estas contradicciones. Directivos que le apuestan a innovación, que quieren cosas raras pero de bajo riesgo, quieren cosas raras con detalle claro de qué es lo que tenemos que hacer, quieren hacer disrupción en su industria, cambiar las reglas de juego, pero el tema es que no están preparados para tener esa conversación. Y aquí quisiera, además de eso, ya con ese encuadre de lo que significa de cierta manera las contradicciones de la disrupción en una organización, arrancar con el tema de, pues vamos a hablar de innovación y sus definiciones, sobre todo porque el tema de disrupción, el tema de radical, entonces nos hablan de innovación continua, discontinua, incremental, radical, disruptiva, y eso está lleno de definiciones por todos lados. Buenas tardes, Juan. Les decía entonces, definiciones. Esto digamos que le pertenece un poco más al mundo de la academia, donde la necesidad de conceptualizar ayuda o de lograr definiciones muy claras ayuda a llevar el conocimiento a siguientes niveles. Yo les quisiera decir que ojalá en las organizaciones estuvieran en la necesidad de tener debates conceptuales en definiciones alrededor de estos temas. Pero a nivel empresarial, seamos sensatos, no necesitamos grandes debates profundos a nivel de la definición clara del concepto según la academia. Necesitamos tener un concepto lo suficientemente manejable para la idiosincrasia del momento de la empresa. Esta es una definición que les quiero compartir, que les puede servir de guía para ustedes. Pero esta definición a nivel empresarial no tiene ningún sentido, no tiene realmente ningún valor fundamental. Solo algunas organizaciones que ya hayan navegado mucho tiempo por el mundo de la innovación, que ya han ganado un nivel de madurez superior, vale la pena hacer estos debates. Cuando hablamos de innovación, pues nos vamos a mover en pequeños cambios, grandes cambios. Y miremoslo de la siguiente manera. Cambios de puerta para afuera, hacia el mercado, hacia los canales, hacia las formas de relacionamiento, o cambios hacia dentro de la empresa, hacia los sistemas de producción, las tecnologías de producción, la forma de hacer las cosas. Cuando la innovación es pequeña, la llamamos continua, incremental. Cuando la innovación tiene un impacto grande, que cambia reglas de juego, el sueño al que estamos hablando, la llamamos innovación radical o disruptiva. ¿Listo? Pero cuando es del mercado, hacia el mercado, de puertas para afuera, normalmente las definiciones son incremental y disruptiva,
Cuando son de puertas para adentro se llama continua y radical. Es decir, todos esos mejoramientos continuos, más de lo mismo pero mejor, donde hacemos un pequeño cambio en un proceso, pequeños, un 1%, un 2%, un 3%, un 10% de mejoramientos, de mejoramiento continuo, de cambio continuo, es hablar de innovación continua. Para nada significa que sea despreciable, y eso es otra de las cosas que hay que reconocer. La innovación continua crea demasiado valor y tiene una característica. En la innovación continua yo puedo dar amplia participación organizacional, porque le puedo pedir muchos pequeños aportes a las personas que están en lo cotidiano para hacer pequeños mejoramientos focalizados. Vuelvo y abro, aquí yo no sé cuántos paréntesis he abierto. Hay que tener precaución con los sistemas de innovación que invitan a que todo el mundo proponga ideas de manera indiscriminada, que porque todas las ideas hay que escucharlas, porque todas las ideas pueden ser buenas, y después recogemos 800 ideas, 500 ideas, y los equipos de innovación no son capaces ni de evaluarlas, ni de categorizarlas, ni de decidir internamente dónde van a focalizar los esfuerzos. Eso genera una decepción organizacional. Después levantar los sistemas de innovación, cuando uno pasó por cosas de este estilo, es complejo, porque la organización deja de creer. La organización dice, ¿yo para qué propongo ideas si no las ponen en marcha? Eso lo digo especialmente con el mundo de innovación continua, porque en esa casi todo el mundo puede participar. No es sino tener un foco claro, un proceso, un mejoramiento de rentabilidad, una reducción de consumo de energía, cualquiera que sean los focos estratégicos, con un foco específico, quienes están alrededor de eso normalmente tienen la capacidad de proponer pequeñas ideas que pudieran ser implementadas. Eso es una maravilla. Cuando uno hace innovación continua, esas bonitas se ven en el balance y estado de resultados al mes siguiente. El tema es que hoy estamos hablando de innovación disruptiva, de esa que hay que apostarle, de esa que va más allá de un periodo contable. O sea, que significa que tengo que justificar, mostrar resultados a mitad de camino cuando apenas estamos en procesos de exploración, mantener la energía alta. Lo usual es que la innovación radical disruptiva toma un poco más de tiempo para ser implementada, para ser probada, para ser puesta en marcha. Entonces venimos de innovación continua, buenísima, cuando tú cambias un 1, un 10% de manera continuada, en el mediano plazo, eventualmente, estaríamos renovando 100% los procesos. Entonces, por eso esa innovación continua debe ser masiva, debe ser de alta participación, muy chévere. Cuando es continua, de para adentro. Cuando es para afuera, se llama incremental, pequeños cambios, productos, envases, gramajes, tamaños, formas de despacho. Pequeñas cosas que venimos o que llevamos hacia el mercado. Hoy estamos metidos en grandes cambios cuando hablamos de radical o disruptiva. Radical nos referimos a cuando cambiamos la forma de hacer las cosas. Entonces, usualmente esto implica algún desarrollo tecnológico, cambiar las formas del saber hacer de la organización. En algunos casos hablamos de radical cuando cambiamos la forma de hacer de la organización, pero de la industria inclusive. Entonces decimos, hicimos una innovación radical y antes producíamos 900 toneladas, ahora hacemos producciones de 1.800 toneladas utilizando un tercio de la energía que utilizábamos antes porque implementamos una nueva tecnología de bajo de consumo. Entonces ahí puedes estar haciendo innovación radical porque estás cambiando el hacer, la tecnología, el cómo se le lleva esto. Muchas veces la innovación radical no significa un cambio en el producto o servicio. Es más, a veces los clientes puede que ni lo perciban. Nosotros podemos seguir recibiendo la misma hamburguesa, pero que es fabricada con unos equipos tecnológicos donde pasa de 20 minutos a 3 minutos. Técnicamente yo sigo recibiendo la misma hamburguesa, puede que tenga algún beneficio, pues que me atienden más rápido, pero no necesariamente la innovación radical termina en algo con los clientes, o sea, no necesariamente termina evidenciada. Y la innovación disruptiva esa es la que digamos que ya sí toca al cliente como tal. ¿Por qué traigo esas definiciones para ustedes? Esta definición en fases iniciales empresariales no tiene mucho sentido, pues porque al final del día a la empresa no le interesa si es radical, si es disruptiva de cara al mercado. Esto da más plata, no da más plata, permite tener más cuota de mercado, permite profundizar nuestras cuotas. Ese debate, si bien lo pueden manejar ustedes como equipo, tienen que ser muy precavidos de no pretender de maneras tempranas culturizar a la organización con todos los términos técnicos. Lo más sencillo, y casi que la palabra que normalmente se utiliza es disruptiva. Y para efectos de esta conversación llamemos disruptivo todos esos cambios que pueden ser para adentro o afuera y que cambian reglas de juego, que proponen grandes resultados que antes no se tenían, que requieren algún grado de incertidumbre. Entonces,
Nada, quería compartirles esta pequeña definición porque nos movemos en una cantidad de definiciones. Ustedes que están metidos en el mundo de innovación, sí es bueno que tengan un nivel más alto. A la organización, denles unos cuantos minutos, un poquito de tiempo para ver si vale la pena llevar estos debates. Listo, voy a pasar al siguiente. Entonces, ¿por qué? Y aquí me voy a este. Cuando terminamos o cuando estamos hablando de innovación disruptiva, significa que vamos a hablar temas distintos, temas diferentes, que vamos a estar conversando cosas que usualmente la organización no conoce. ¿Y por qué la organización no conoce los temas? Pues que tiene todo el sentido del mundo. Y aquí vamos a hablar del otro elemento que nos agrega grados de complejidad al trabajo alrededor de la innovación disruptiva. Y es la estructura organizacional, las personas con las que tenemos que conversar. Pensemos un momento que la estructura organizacional, la forma en que están definidos los cargos en nuestra organización, cuando ya son organizaciones un poco maduras, valga la aclaración, casi siempre siguen este ciclo. Hacen un análisis de la cadena de valor de la empresa, entonces que cuáles son la misión, los procesos misionales, los procesos de soporte, entonces hacen todo ese análisis de procesos, luego definen los macroprocesos, luego pasan a procesos, luego desglosan eso en herramientas técnicas, actividades, tareas, y hacen cálculos, y para esto se necesitan 20 personas, 3, 5, 10, y con eso construyen el cargo, y entonces definen el perfil, definen las tareas, definen los objetivos, salen y hacen una convocatoria, llaman a un montón de gente que cumple exactamente eso, es decir, que sepan exactamente el tema que necesitamos, que está asociado a los procesos que hoy tenemos, que está asociado a los macroprocesos que tenemos, que está asociado a la cadena de valor que tenemos. Si se dan cuenta, estamos contratando personas que están, pues de cierta manera, seleccionadas para la organización de hoy, para los temas que hemos dominado en el pasado y en el presente. Por lo tanto, pretender tener conversaciones de temas que no dominan, que no manejan, es decir, que estamos hablando de la organización del futuro. No es usual, o es muy poco usual, que una organización se dé el lujo de contratar a alguien sin tener claro el perfil, porque todavía no sabe qué ideas se le van a ocurrir para tener debates con temas de pronto en el futuro. Si nos permiten, vamos a hacer un pequeño receso de 2 minutos, 3 minutos máximo. Vamos a hacer unos pequeños ajustes y nos vemos de unos 2, 3 minutos. Antes aprovechemos este espaciecito y traen agua, se sientan y se acomodan para que sigamos nuestra conversación, que sigue una parte bien interesante, un ejercicio bien chévere para que hagamos. Listo, 2, 3 minutos y no más. Ok, tenemos audio, quiero verificar. Les quiero pedir un favor en el chat, porque nos estaban escribiendo a nivel interno algunas personas que había un delay con la cámara o algún poquito de imagen. ¿Nos están escuchando bien? ¿Nos están viendo bien? ¿O cómo está la cosa? Listo, que estábamos por aquí, el equipo técnico me le estaba dando un infarto porque había un delay de cámara o algo así. Ok, listo. Muchas gracias, Edgar, André, Pablo. Listo, súper. Voy a retomar entonces un poquito. Listo, excelente. Ahora sí, bueno, estamos montados todos en este cuento. Muy bien, entonces les decía, nos piden innovación disruptiva, haga cosas raras, uno las presenta y no las aprueban, quieren cosas raras pero que entiendan, y ellos no saben de cosas raras porque todavía pues, me estás pidiendo cosas raras, se supone que no sabes. Me piden cosas raras pero de bajo riesgo, imposible. Me piden cosas raras, no tengo con quién conversar en la organización. ¿Y por qué no tenemos con quién conversar en la organización? Y les decía, es simplemente la naturaleza. Las organizaciones las construimos por nuestro pasado y presente. Muy pocas organizaciones o casi ninguna se construye pensando en su futuro y entonces hoy contrato cargos para el futuro. Entre otras, justificar un cargo de ese estilo sería bastante complicado en una organización. Esa es la realidad con la que tenemos que estar administrando en el mundo de la disrupción y a eso nos vamos enfrentando. Eso significa que las personas de la organización fueron contratadas para seguir un proceso, una rutina, un ABC, porque miren la disciplina con la que se va desarrollando esto. Esto no pasa en organizaciones pequeñas o en organizaciones que apenas están emprendiendo, porque ese caos organizacional que se vive al inicio, por eso normalmente las organizaciones pequeñas o las nuevas tienden a ser como tan
aparentemente tan radicales en su forma de operar o en sus ideas o en las cosas que se les ocurre. Cuando una organización ya está madura, es que está atrapada en esta rutina, este proceso, y vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a pedir, ustedes ahí en su entorno, tengan por ahí a la mano una hojita y un lápiz para que hagamos un pequeño ejercicio. Y les voy a pedir que se unan conmigo a esto. Esto es un pequeño ejercicio para ver cómo funciona el tema del cerebro, sobre todo en este mundo de la disrupción. ¿Listo? Espero que todos estén listos. Regálenme estos, yo creo que en menos de un minuto de instrucciones que vamos a hacer. Hagan el ejercicio. Yo les voy a pedir que digan unas palabras de pronto en voz alta, pero no tienen que gritar en el espacio porque los mirarían raro, pero simplemente sí es bueno que la digan mentalmente y me van diciendo y me contestan en el chat. Entonces tengan una hojita con papel, ya nos vamos con ella, una hojita y un bolígrafo, o lapicero, o lápiz, y estén con las manos en el teclado listos en el chat. A ver por aquí, Catherine. Sí, Catherine, que nos apoyara de manera híbrida ni más de operativo, teniendo claro el perfil de quien contratamos. Sí, por eso les decía que no es usual, Catherine, a algunas personas, mira que ya estás hablando de algo interesante, y más de investigación, y ahorita lo voy a tocar un poquito adelante. No todas las organizaciones tienen esa, digamos que madurez o han llegado al punto de decir, vamos a contratar a alguien para investigación, entre otras porque la persona de investigación se contrata para que le ayude a la organización a saber. Es decir, no voy a hablar que saber en el estado del arte de la humanidad. Es que normalmente las áreas de investigación investigan para que la organización empiece a saber para entender. Ni siquiera para hacer, a veces solo para entender. Y eso es un debate con un consumo de recursos, uno decir, voy a contratar a alguien que no aporta nada de la operación. Justificar esos cargos requiere un estado de madurez un poquito superior, pero tienes razón, es cuando aparecen las áreas de I+D, que ojalá hagan I, porque la mayoría que conozco hacen es puro D. Entonces lo vamos a tocar ahorita. Entonces, manos en el teclado, atentos a las instrucciones de lo que vamos a hacer y vamos por aquí. Primero, bueno, por aquí, esa, muy bien. Vamos a deletrear una palabra, la palabra eche. E-C-H-E. Van haciendo ese ejercicio mental. Listo, deletramos la palabra eche, E-C-H-E. Ahora vamos a repetirla 5 veces, voz alta, ojalá en sus cabezas si no lo pueden decir, y es eche, 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 eche. Ahora la siguiente pregunta. ¿Qué beben las vacas? Rápidamente. Lo primero que les viene a la mente. Bien. Ok, aquí están muy tesos. Por ahí, Milk, muy bien, Lech. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Y es, muy bien. Cuando se hacen este tipo de ejercicios, realmente el cerebro es relativamente simple de condicionar. Y es que las rutinas son las que van generando normalmente un encasillamiento del pensamiento. Entonces, cuando hacemos ejercicios como eche, que beben las vacas y leche, otros dicen, bueno, agua los que están más avanzados. La gran mayoría empieza a decir eche, y dice leche. Entonces quedamos enmarcados en un patrón que nos condiciona el pensamiento y cuando nos dicen piense algo distinto, tengo una pregunta de algo distinto, inmediatamente el cerebro echa mano de lo que ya conoce, de lo que ya tiene. Aquí otro ejemplo. Aquí están estos 9 puntos. Es muy factible que algunos de ustedes ya lo hayan hecho. Y es, unan los 9 puntos con 4 líneas sin levantar el lápiz. Para esto les voy a dar un minuto, pinten los 9 puntos y 4 líneas rectas, valga la aclaración, aquí no le puse el rectas, pero 4 líneas rectas que les permitan unir todos los 9 puntos sin levantar el lápiz. ¿Listo? Si hay alguno que ya lo hizo, pues entonces está digamos, que tiene algo de doping para este espacio. El que no lo haya hecho, trate de hacer el ejercicio un momento y trate de buscar cómo unir con 4 líneas rectas sin levantar el lápiz estos 9 puntos. Les voy a dar otros 30 segundos más para que hagan su ensayo. No me imagino que como ya estamos en
en la charla de disrupción ya deben estar diciendo esto tiene su trampita, si podemos llamarlo así, para ver qué vamos a hacer. Tiene un poquitico de eso, no se lo puedo negar. Listo. Vamos es muy factible que algunos ya lo resolvieron, otros no. Vamos a pasar un poquito por la respuesta. La primera línea, los 3 puntos, pero algo muy importante, me salgo del último punto, es decir, me salgo del recuadro. Nuevamente trazo una segunda línea, vuelvo y me salgo del recuadro, trazo una tercera línea y trazo una cuarta línea. ¿Qué nos lleva a esto? Que normalmente el cerebro, en este caso, utiliza los 9 puntos y automáticamente crea un patrón, y es decir, lo que sea que haga no me puedo salir del recuadro. Volvemos nuevamente a estos ejercicios. Cuando estamos hablando de disrupción, cuando estamos hablando de hacer las cosas diferentes, viene un cuestionamiento permanente de cuáles son esas reglas que nos estamos autoimponiendo. De qué cosas no podemos hablar, si podemos hablar, muchas de ellas serán impuestas, otras se las imagina de uno y cree que eso no se podía tratar en la empresa. Aquí es cuando uno ve que empiezan a proponer ideas los equipos de trabajo, proyectos, y lo primero que dice eso legalmente en los estatutos no está, es que históricamente no hemos hecho nada de eso, alguna vez hicimos un proyecto de ese estilo y nos salió bien. Entonces aquí la disrupción se empieza a enfrentar con esos patrones de pensamiento usuales y esos parámetros que van creando las rutinas. Y es que las rutinas crean patrones de pensamiento y esos son los que limitan la creatividad hacia la disrupción. Entonces, es en ese orden de los patrones de pensamiento, perdón, que analizamos de dónde salen los patrones también. Y es que el pensamiento, el cerebro, como fuimos educados, la gran mayoría de nosotros, el pensamiento lo metemos en compartimentos. Para ustedes que están en el mundo de innovación, lo más seguro, pues han tenido ese, no, que los niños son muy creativos, que muy chévere hacer sesiones de ideación con niños, no estoy diciendo que no. El tema es que los niños, como apenas están en etapas de formación, su cabeza o su conocimiento todavía es una mezcolanza de cosas que él no sabe cuándo está en matemáticas, ni en español, ni en física, si lo que lo estuviera. O sea, no sabe definir los límites de sus campos de conocimiento. Cuando vamos entrando al colegio, cuando vamos entrando a los modelos formativos, nos empiezan a compartimentar el conocimiento. Es decir, esto es biología y te enseñan biología y te enseñan todos los elementos de biología y los problemas de biología los solucionas con la caja de herramientas de biología y te enseñan matemáticas y te enseñan física y empezamos a compartimentar el conocimiento. Esa es la forma que usualmente tienen los modelos de educación clásicos. Entonces, con el tiempo lo que empieza a pasar es que en nuestras cabezas, cuando aparece un problema de física, pues echamos de la mano de todas las herramientas de física y así sucesivamente. Al compartimentar el conocimiento de esa manera, pues simplemente estamos limitando la batería de herramientas. Y ahorita vamos a ver un ejemplo que realmente los grandes desarrollos vienen exactamente de romper esos compartimentos. Por eso en innovación hablamos mucho de trabajar en equipos multidisciplinarios, sobre todo en disrupción por lo mismo. Piensen que cada persona de la organización tiene su cerebro metido en un compartimento alrededor de un tema. Cuando ustedes abordan objetos de disrupción, pues tienen que traer distintos compartimentos y ponerlos a interactuar entre ellos. Esa es la razón por la cual es interesante los grupos multidisciplinarios. Esa compartimentación organizacional, esa compartimentación del conocimiento es muy normal. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones siempre nacen siendo emprendedoras. Los emprendedores o las organizaciones emprendedoras nacen por defecto con una idea, algo que no tenía mucho sentido y simplemente se empiezan a ejecutar. Todavía no hay procesos, procedimientos. Mírenlo igual que un niño. Es la etapa infante de una empresa donde no hay límites entre una función y otra, no hay problema que no se pueda resolver porque finalmente como apenas estamos empezando a hacer cosas, cualquier cosa que me ponga enfrente la podría solucionar. Entonces el emprendimiento tiene ese estado mental, que no hay barreras, no hay límites. Pero lo usual es que cuando vamos creciendo, la organización tiende a especializarse. Empieza a aparecer mercadeo, comercial, ingeniería y cada una de sus profesiones. Por lo tanto, empiezas a compartimentar el conocimiento organizacional. Claro, cuando buscamos disrupción, tenemos que volver, no voy a decir que volver al estado de caos completo de un emprendimiento, pero sí de manera ordenada volver a conectar estos compartimentos.
Esto es normal en las organizaciones, o sea, no estamos diciendo que es bueno o malo. Todas las organizaciones nacen como emprendimiento y con el tiempo se van volviendo burocráticas, compartimentadas, pero el trabajo de ustedes y nosotros en el mundo de innovación es hacer innovación organizacional, que es exactamente, sin que se pierda esa organización del hoy, crear espacios para construir organizaciones de futuro con temas de futuro. Entonces, ese reconocimiento de esa evolución. Pero bueno, entonces, bueno, decirles problemas y problemas y problemas, pero ¿de dónde viene la disrupción? Y vamos a construir con ustedes un poquito. Voy a pedirles que también escriban acá en el chat. Vamos a pensar en la industria de la alimentación. ¿Listo? No de los alimentos como tal, sino de la alimentación. Y vámonos muy, muy atrás. Entonces, la humanidad era nómada y luego se vuelve sedentaria. Cuando se vuelve sedentaria, empieza el proceso de cultivo. Y pensemos en general en la evolución. Algunos desarrollos que ustedes digan, esto fue un desarrollo muy interesante que cambió las reglas de la alimentación en el mundo. Bien atrás, el de más atrás que se les ocurra. ¿Cuál se les ocurre? Voy a ver por acá en el chat. El de más atrás y vamos viendo cómo nos conectamos con eso. A ver, ¿qué se les ocurre? En el mundo de la alimentación, muy atrás, desarrollos que uno dice, eso empezó a cambiar las reglas de la alimentación a escala global, ojalá. A ver por aquí quiénes están escribiendo. Vamos a ver. Yo les tengo como 2 o 3. Condimentos, cuando eran utilidad, los conservantes, muy bien, ya por allá estamos en industria química, creería yo, más o menos. Los elementos saludables, muy bien. Me voy a ir un poquitico más atrás, 1800. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué desarrollo por allá importante creen que pasa en 1800? Revolución verde con fertilizantes, están muy modernos, ya están en la última milla de la alimentación. A ver, yo veo 1800. ¿Algún desarrollo que ustedes digan esto pudo haber cambiado las reglas de la industria? Muy bien, Ángela, la congelación. Pregunta, si ustedes le hubieran dicho a los que se encargan de la alimentación, de recoger, picar, cortar, cocinar y todo, y le hubieran dicho también pasteurización, muy bien, ya me están cogiendo el hilo. Cuando hablamos, por ejemplo, de congelación, ¿ustedes creen que en qué momento se le hubiera ocurrido a los que están encargados de sembrar, recoger, empacar, hablar de congelación? O sea, ¿qué tipo de conocimientos tengo que tener para yo decir que voy a desarrollar congelamiento? La fumigación, muy bien, por allí. Piensen, vamos a pegarnos de congelamiento. ¿Qué conocimientos deben tener las personas que saben de congelación? Ya no sé cuál palabra es la que se usa. Muy bien, química, algo de física, pero normalmente los que están metidos en la industria de alimentos como tal o en esa época en la alimentación, pues difícilmente estaban conectados con ser químicos y físicos. Pero por allá realmente eran más de la industria química con física en esa época, todo esto se mezclaba. ¿Ustedes saben para quién fue que se desarrolló o para qué sector fue que se desarrolló el enfriamiento ya como de manera industrial, se podemos llamar así, o la producción industrial? ¿Para qué fue el desarrollo principal? ¿Pescado? No. A ver, yo los veo. ¿Qué otra cosa creen ustedes? A ver, ¿para quién se pudo haber diseñado el congelamiento? Ustedes están muy modernos, militar. No, tampoco. Voy a ayudar. Para refrescar habitaciones. Realmente fue eso. Aire acondicionado, muy bien. Exacto. Entonces, hay una gente haciendo aires acondicionados, digamos que en esa época no llamaban aire acondicionado, pero supongamos que alguien está haciendo aire acondicionado. Pregunto, ¿ustedes creen que alguien de la industria de alimentos iba a construir aires acondicionados? Difícilmente. Entonces significa que otras personas que no tenían nada que ver con nosotros hicieron un desarrollo y luego lo metieron en mi industria y cambian las reglas de la industria. Bien, caso 1. Y sigan pensando cualquier industria. Podemos avanzar inclusive en la industria de alimentos. Los enlatados. Imagínense que ustedes le hubieran puesto el reto a los que están todo el día recogiendo verduras y cocinando y diciéndoles, tráigame una idea disruptiva. ¿A quién se le iba a ocurrir hacer una lata? ¿A qué horas? Si todo el día estoy metido en mi operación cotidiana. Entonces, los que desarrollaron enlatados, los desarrollaron sabiendo de otros campos de conocimiento. Y podemos seguir navegando por cada industria y si ustedes le pegan una mirada, normalmente las disrupciones, sirvió para enfriar el ambiente, entonces, ¿qué tal se enfría la comida? Correcto. Y Sandra, es eso.
Y ahí estás diciendo algo, mira, cuando entendieron que el equipo podía tener otras aplicaciones, es decir, sirvió para enfriar el ambiente, ¿qué tal si enfría la comida? Muy bien. Eso que están escribiendo por ahí, Sandra, es lo que uno llama como el insight. Y entonces alguien se sentó y le vino la iluminación porque quién sabe qué estaba viendo. Y entonces dijo, pues si enfriamos un lugar, deberíamos enfriar la comida, con eso la comida, y se le ocurrió una idea chévere, hizo un descubrimiento, y esos son los famosos insights que se dan por medio de la observación, que muchos de ustedes lo más seguro han trabajado en cómo mejorar la observación para poder que se nos ocurran ideas de este estilo. Pero lo más seguro, si le hubiéramos dicho a los dueños de las haciendas o a los dueños de los cultivos que nos dieran presupuesto para construir unos equipos que probablemente pueden servir para enfriar unos espacios, lo más seguro ni siquiera nos hubieran entendido y nos hubieran dicho, no, pues si quisiéramos mejorar eso, pues mejor sembramos en otro lado. Lo que quiero resaltar es que usualmente las disrupciones de sus industrias o de cualquier industria, casi siempre, en su gran mayoría, provienen de otras industrias, provienen de aplicaciones que no les pertenecen a ustedes. Por eso a veces las disrupciones nos sorprenden en nuestra industria, es que nadie de nosotros la estaba viendo. Digo en su gran mayoría porque existirá un caso, dos casos, pocos casos comparados con otras disrupciones donde alguien de la misma industria se da a la tarea de encontrar una disrupción, algo que cambie las reglas de juego de su propia industria, proveniendo de su propia industria. En general eso no pasa. Para que eso pase, tiene que ser que estas personas tienen tanto conocimiento tan profundo alrededor de temas puntuales, casi que tienen que estar en el estado del arte de la humanidad en esa industria para poder que se les ocurra algo nuevo. Entonces, no sé cómo estamos de doctores en sus organizaciones, personas con doctorado, que hayan estudiado su doctorado en la mejor universidad del mundo alrededor del tema. Me imagino que todos deben tener 3, 4, 5 doctores, que es lo que todos tenemos en las organizaciones. Creo que se entiende el sarcasmo. Claramente no, como no tenemos personas en el estado del arte del conocimiento, pues no se nos van a ocurrir ideas que rompan las reglas. Y aquí ya empiezo como a ahondar un poquito hacia dónde vamos con este tema del mundo de la disrupción. Este es un ejemplo bien interesante de cómo mezclamos casillas de conocimiento para encontrar soluciones y dejarnos sorprender. Ustedes saben cuál es el origen del velcro, o sea, de dónde surge la idea de George de Mestral del velcro. O sea, ¿conocen esa historia? ¿De dónde sale la idea de la creación del velcro? Ah, a ver, por allí, Verónica dice que sí. Vamos a ver quién más. ¿Quién se sepa? ¿Estaba paseando el perro? Ah, correcto, sí se la saben. Y adivinen qué les pasó con el paseo al perro. A ver, escriban por ahí, los que saben la historia. ¿Qué notó, qué descubrió, a qué le pasó? Todos hemos estado así de cerca de descubrir el velcro. Estoy seguro. Casi todos hemos estado igual de cerca de descubrir el velcro. Se dio cuenta que el pelo se le quedaba pegado a la ropa. No, no era el pelo. Tan cerca, tan cerca. No sé cómo se dice en las regiones. El cadillo. No me acuerdo cuál es el nombre. No sé si el cadillo es el nombre que se le dan a todas las regiones. Eso, las maticas esas que tienen esos chusitos que uno ve que al final se le pegan al así, cadillo. Exacto, perfecto. A ver, tiene otro nombre bonito, pero digamos que es cadillo si todos lo entendimos. No, los dientes de león tampoco. Pero sí, notó el cadillo, lo observó y vio que ese desarrollo podía servir porque se pegaba y con los años, abrojos, correcto, es muy bien, ese es el nombre correcto. El nombre no correcto, o el nombre como más conocido globalmente. Y sí, de eso provino el velcro. Nuevamente, se junta un conocimiento de la biología con un conocimiento de la ingeniería y es en esos cruces de conocimiento que surgen las grandes ideas. ¿Cómo promovemos eso en las organizaciones? ¿Cómo promovemos ese tipo de pensamientos? Si mi organización es de ingeniería, resulta que el 80% de la gente de la organización habla de ingeniería y si me dicen hable cosas distintas, adivine qué se me ocurre. Solo cosas de ingeniería. Eso es como decir que hablo de fútbol todo el día y me dicen qué idea tenés para eliminar el hambre en el mundo y lo más seguro se me ocurrirá hacer partidos con estrellas para cobrar la entrada, para que la plata la utilicemos para el mundo. O sea, para eliminar el hambre del mundo. Eso es lo que pasa. Nuestro cerebro empieza a encasillarse
Y el reto que tenemos en las organizaciones es ese, empezar a generar ideas, a generar espacios para que se empiece a dar esta disrupción. Y pues no significa que lo vamos a dejar aquí diciendo, no, entonces no hay disrupción, y efectivamente la disrupción es un mito, dejen de trabajar eso en las empresas para nada. Realmente lo primero es construir puentes de comunicación en la organización. Algunas de las personas, por aquí veo algunos cuantos conocidos. Si no, voy a dar un marco claro, este marco de teoría. Necesitamos construir puentes conceptuales que ayuden a la organización a comunicarse y a afrontar estas conversaciones de forma simple. La teoría de horizontes nos ayuda un poco. La teoría de horizontes plantea que las organizaciones crecemos en 3 horizontes, horizonte 1, 2 y 3. El horizonte 1 es todo lo que la organización sabe hacer hoy, es decir, la organización, sus clientes, sus operaciones, todo lo que está en horizonte. El horizonte 1 es el saber hacer de la organización. El horizonte 2 y 3 son elementos que, digamos que el horizonte 2 son cosas que más o menos conoce, más o menos sabe, de las que más o menos entiende, y el horizonte 3 son cosas de las que definitivamente no entiendo nada. Pero normalmente las organizaciones para mantener crecimiento deben tener iniciativas en el horizonte 1, proyectos, no PowerPoints con bullets, no, proyectos corriendo, con gente investigando, estudiando, haciendo conceptualizaciones. En horizonte 1, en horizonte 2 y en horizonte 3. ¿Cuándo empezamos a hablar de disrupción? Con las iniciativas que son de horizontes 2 y 3. Es decir, que implica que ustedes aprendan a hacer cosas nuevas. Y aquí viene la simplicidad que les decía. Cuando hablen de disrupción en sus organizaciones, esto es, digamos que ustedes pueden tomar la decisión o no de hacerlo, pero cuando hablen de disrupción en sus organizaciones, es mucho más sencillo hablarlo de cara a ustedes que de cara al mercado. Yo sé que esto puede estar en contravía de toda persona que estudia innovación, pero estamos hablando del pragmatismo de cómo ayuda a la organización a transitar hacia lo más novedoso. Y es decir, a la organización, vamos a medir la disrupción de los proyectos, no de cara a qué tan loco, tan raro, tan distinto es lo que vamos a sacar en el mercado, sino qué tan raro, tan loco va a ser comparado con lo que sabemos hacer hoy, y si eso nos permite llegar a nuevos mercados. Y ese es el cruce que vamos a estar haciendo. Nuevamente, cuando esté en la academia doy otro debate. Cuando estoy en la empresa tengo que llevar elementos que la organización pueda masticar. Entonces le digo, vamos a hablar de disrupción, y cuando nos metemos en cosas que implica desarrollar nuevas habilidades, aprender de nuevos temas, de cosas que no estábamos dominando anteriormente, podemos empezar a hablar de disrupción en nuestra organización. Eso significa que yo pueda hacer disrupción en la organización y llegar con el mismo producto y servicio al mercado, pues ojalá le agreguen algún concepto diferenciador, porque no van a ganar. Pero sí, tendríamos que aceptar esa sombra en el concepto. Cuando armamos digamos que ese puente de entendimiento con este libro, Alquimia de Crecimiento, para los que lo quieran leer, pasamos a esto. Y cojan todos esos proyectos organizacionales, esta invitación se las hacemos en todos los espacios, digamos que esto es casi que evangelización de 10X. Cojan todos los proyectos que están haciendo y pregúntense si al desarrollar ese proyecto estoy haciendo más de lo mismo pero mejor, estoy haciendo cosas distintas a las que sabía hacer o cosas completamente distintas que no tenía ni una gota de conocimiento. Y por el otro lado, pregúntense si a la hora de implementar ese proyecto van a consolidarse en los mercados actuales o se van a dirigir hacia nuevos mercados. Esto es relativamente simple, eso les ayuda a ustedes a tener una reflexión de si sí están abriendo espacio hacia la disrupción. Pretender que una organización, el grueso de organizaciones está concentrada en el H1 porque son los proyectos que entendemos, son los proyectos que aprobamos, son los proyectos en los que somos capaces de construir presupuestos que mis jefes entienden. Y la gran mayoría de proyectos están ahí. Algunas organizaciones hacen algo de H2 y otras de H3. Aquí otro de los elementos interesantes. Cuando nos metemos en temas de los cuales no conocemos, implica que tenemos que conectarnos con los que sí saben. Por lo tanto, comienza a tener sentido en la organización la innovación abierta, abrirme a terceros para aprender de ellos y que ellos aprendan de mí. Entre más raro el tema, más abierto tengo que ser. Entre menos raro el tema, normalmente yo tengo más gobierno. Con eso ustedes van a poder tener algunas reflexiones sobre los horizontes y para poder, entre otras, empezar a construir, si es que no están trabajando en horizontes 2 y 3,
hay que sentarse a definir territorios, o sea, temas en los que la organización debería empezar a explorar, a poner en el radar. Por eso los que tienen investigación se pueden dar ese lujo, y es que ya tienen personas a los que les puedes entregar la tarea de empezar a entender. En muchos casos las organizaciones no tienen estos equipos y les toca con su misma gente, con su mismo recurso, sacar espacios de tiempo para volver a estudiar, para tratar de entender como organización. Entonces, la función sí está, y entonces ahí miramos, para definir un territorio, pues simplemente pregúntenle a los jefes qué temas, qué industrias, qué cosas les han interesado hacer, qué industrias tienen altos márgenes que pueden ser de alto interés para nuestros jefes o dueños de la organización, vecindario, es decir, qué negocios podemos hacer que están relativamente cerca y que, pues, es que lo podremos hacer relativamente sencillo y empezar a aprender a hacer otras cosas. Análisis de capacidades. Y para explicarles lo va a ser muy sencillo. Piensen en ISA, Interconexión Eléctrica S.A., una organización que se dedica a presentar licitaciones en gobiernos para que les den 100 años, 80 años, 50 años de una, ¿cómo se llama? Pues que les entreguen sus contratos a 50 años para poder administrar. Para administrar a 50 años. Las capacidades que uno tiene que tener para hacer análisis financieros a 50 años, con todos los riesgos que hay alrededor. La capacidad de contratar múltiples organizaciones para que puedan responder de manera eficiente y todos los años rentabilizar la operación, realmente te muestra que las capacidades es que eres muy bueno gerenciando infraestructuras. Y la siguiente pregunta, concesiones, sí, Claudia, muchas gracias. Sí, Paula y Carolina, concesiones, correcto. Cuando yo soy capaz de ganarme concesiones porque soy capaz de visualizar todos esos riesgos a futuro, ya soy bueno en eso. La siguiente pregunta es, ¿en qué otros negocios me puedo meter? Y empiezo a meterme en otros negocios de los que sé un poquito, pero no todo. Y empiezo a ir encaminado hacia la disrupción. Con el tiempo, las organizaciones cuando se comen su vecindario, se quedan sin ideas, pero ya tienen apetito y ya se sienten naturalmente que le conversen de cosas distintas. Por lo tanto, empiezas a tener directivos preparados para que empecemos a explorar territorios un poco más disruptivos. Este es el proceso que normalmente tenemos que seguir quienes hacemos gestión de innovación. Y a veces es el aterrizaje forzoso que le tenemos que hacer a directivos. Le decimos, usted me está pidiendo que de cero pasemos de 0 a 100 cuando usted ni siquiera me va a entender de los temas. Venga, llevemos a la organización en una ruta. Y al final, pues mirar competidores de otras ligas, es decir, ¿dónde estamos metidos nosotros? Si puedo ver mis otros competidores, ¿en qué otros desarrollos se están metiendo perfecto? Si no, puedo mirar competidores de otras ligas, de otras categorías y ver dónde están indagando en qué negocios. Eso les puede dar luces de que si ellos se meten en esos negocios, tienen habilidades que los pueden ayudar a entrar a esos negocios, y empiezo a buscar disrupciones. Y miren que aquí la teoría está, digamos que ya tomando forma. Cuando queremos hacer disrupción, realmente una de las formas un poco más simples, más que pretender hacer disrupción en una industria, es hacerla en la de otros. Y ahí es cuando entramos a los jardines de otros, a los patios de otros, a cambiarle sus reglas. Guías, entrenamiento. Muy recomendable entonces en estos casos, separen conversaciones por horizontes. Nunca junten en el mismo espacio que sus directivos evalúen iniciativas de Horizonte 1 con Horizonte 2 y 3. Eso hace que sus presupuestos se vayan todo al Horizonte 1 y nunca les autorizan un centavo para hacer investigación, para hacer algunas exploraciones. Entonces, nunca, o sea, ojalá un día se reúnan a hablar un tema y otro día se reúnan a hablar de los temas de futuro. O sea, nunca mezclen presente y futuro en simultáneo en una conversación con directivos, porque automáticamente todo el presente va a ganar. Vigilancia e inteligencia competitiva, vayan indagando en este tipo de cómo me mantengo conectado con el entorno, traigo nueva información a la organización. Ciencia y tecnología aplicada para juntas y presidencias. Es bueno que empiecen a buscar conversaciones con, ojalá, personas de ciencia que tengan una forma sexy de vender las aplicaciones de la ciencia en las industrias. Esto es como poner a los directivos a ver revistas muy interesantes. ¿Para qué? Para que a ellos se les vaya abriendo el apetito. Yo tengo que ablandar a mis directivos para que después puedan entender ideas realmente distintas. Entrenamiento en emprendimiento corporativo e innovación abierta empiezan a ser temas que hay que empezar a debatir. Si en algún momento necesitan, pues es todos estos temas de los que hemos hablado, pues el trasegar de la organización, o si no, muchas organizaciones del ecosistema han caminado por eso. Si de pronto están
interesados en algún momento en conversar o que conocer un poco más de los temas, bienvenido sea, ya aquí les puede compartir información. Pero lo que quería es, digamos, que compartir con ustedes este espacio para permitirles, o que digamos que en este caso, tener en cuenta que la innovación o esta innovación disruptiva realmente no es mito. La invitación es que insista. Ahora cambia el título, es insista, que la innovación disruptiva no es un mito. Entonces aquí tienen algunas herramientas, pegamos una pequeña conversación porque sé que algunos se sintieron identificados, pero todo tiene salida, todo tiene método, todo tiene práctica. Si tienen alguna pregunta, con el mayor de los gustos aquí en el chat podemos resolverlas. O en caso tal, pues nuevamente felicitarlos a ustedes por este espacio, por sentarse un ratico a reflexionar, a escuchar que otros han caminado por lo mismo que ustedes están caminando, y que esto tiene salida. Realmente, si todo eso que a veces nos parece como caótico y que me piden esfuerzos, ya muchos hemos caminado por ahí, hemos tenido, digamos que conocimientos acumulados que se los podemos hacer llegar, entonces siéntanse en libertad. ¿Nos puedes compartir la grabación? Sí, esto queda montado, si no estoy mal, en las redes. Cuando a ustedes les llega un correo Lady, donde les dice ya está la grabación lista, inclusive hasta la presentación para que lo puedan compartir. Si tienen alguna inquietud, nuevamente, en su entera disposición, si no, el correo electrónico. Los programas estatales de financiación son muy dirigidos al horizonte 1, difícil encasillar y presupuestar con detalle en H3. Sí, Paula, sin embargo, algo que está surgiendo es muchos pequeños programas alrededor de prototipado. Y de pronto lo que nos tocaría desde el ecosistema es saber presentarle al Estado algunos de nuestros desarrollos de H3 en versión prototipo para poder tener alguna pequeña financiación. Pero sí, es entendible, entre otras, porque muchos de estos desarrollos, el sector público va a querer hacer fiesta con artefactos ya listos y cosas listas, y sí falta un poquito de apoyo ahí. Hay algún apoyo en ciencia y tecnología, las investigaciones, yo creo que hay algunas cositas interesantes en el ecosistema, pero lo que dices es verdad. Casi todo está enfocado en H1, igual que todas las empresas. Entre otras, esos son los programas que más aceptación tienen, pues porque todos están pensando de eso. Muy pocas empresas empiezan a presionar horizontes 2 y 3, pero ahí vamos. Correcto, sí, en validaciones tempranas. Sí, es que en el sector público es bien complicado porque como tienen que mostrar evidencia de que las cosas funcionaron y que la plata no se perdió, entonces imagínense que cogiéramos 5.000 millones de pesos del sector público para darle a las empresas para ensayar y se pusieron a hacer desarrollos y ninguno dio. Entonces ya detrimento patrimonial y entonces todo el mundo lo van a meter a la cárcel por esto. Innovación y todo esto tiene esa dificultad en el entorno público. Pero nada, ahí vamos. Yo creo que el ecosistema viene creando inclusive algunos espacios interesantes. Los que les gusta el mundo fintech ya deben saber que hay sandbox, que son espacios controlados donde tienes permitido romper un poquito la ley mientras logras hacer un desarrollo y ayudan al sector público a entender qué tipo de reglamentaciones hacer. Pero realmente el ecosistema lo construimos ustedes y nosotros. En la medida que ustedes tienen proyectos de Horizonte 3, en la medida que nos podemos juntar 5, 6, 10 empresas que quieren desarrollar algo alrededor de Horizonte 3, pues simplemente es también parte de gestión de nosotros, con qué institución hablamos, montamos programas en conjunto, y ellos están para servirnos. A ellos no se les, espero que esto igual va a quedar publicado, no le podemos pedir a un funcionario público que tenga este conocimiento en detalle cómo dirigir la organización o cómo pensar en organizaciones industriales. Les tenemos que ayudar. Tenemos que acercarnos a ellos, a decirles, nos hemos juntado 4 o 5 empresas, estamos viendo eso, necesitamos apoyo de tal estilo, y les empezamos también a transmitir un poco de conocimiento. Yo creo que inclusive desde 10X, en muchos casos, hacemos parte de esos debates para ayudar al servidor público a que se le ocurran cosas pertinentes. Entonces, nuestro trabajo, digamos que es en conjunto. Si en algún momento también tienen ideas de cosas de este estilo, también nos escriben y algo hacemos. En el ecosistema estamos todos, el ecosistema no es lo que el Estado diga, es un interactuar de todos con todos. Cumpliendo horario, entonces felicitaciones a todos ustedes que sacan este espacio, tienen nuestros datos, bienvenida sea a cualquier conversación, tienen las puertas abiertas, con la mente abierta. ¿Listo? Un abracito a todos y que tengan muchos éxitos y feliz resto de semana.